Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema, ¿por qué debemos probar los espíritus en estos tiempos de apostasía? ¿Dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La pregunta del millón es, que hacen muchos cristianos es: ¿pero cómo hago para probar los espíritus? Y mucha gente dice: pero no sé, pedirle a Dios que me muestre si el hombre es de Dios o no. Entonces vamos a mirar por qué razón tenemos que probar los espíritus. O sea, cuando se habla de probar los espíritus, se habla de probar a las personas movidas que dicen que están inspiradas por un espíritu. Y es que muchos falsos profetas se están infiltrando en la iglesia y eso hace que aumente la tolerancia de las doctrinas hacia los falsos maestros. Entonces, porque estamos ya en los principios de dolores, acercando cada día más a dolores de parto. Entonces miremos, por ejemplo, qué dice 1 Timoteo 4:1. Yo aquí lo tengo listico, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, preste atención, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, harán muchas cosas. No tomo más tiempo ahí. Entonces, hermano, el Espíritu Santo advierte a la iglesia de estos tiempos de que hay muchos que se están apartando de la fe en Jesucristo, de la doctrina sana, de las verdades bíblicas. Por ejemplo, allá en Segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a buscarla. Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscarla. Segunda de Tesalonicenses 2:3, que dice así, vea: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ojo, la apostasía no viene de afuera. La apostasía viene de adentro de la iglesia, dice. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Dónde se da la apostasía? Dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dice. Y luego dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ya la apostasía llegó y se ha instalado en muchas iglesias, en muchas familias, en muchos países, en muchas congregaciones que otrora fueron de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice Judas 3:4. Allá al final de la escritura, vamos a ir a Judas, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice: ¿por qué hay que contender? O sea, conservar la sana doctrina. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues vemos que ahí la palabra nos advierte claramente: pero yo no puedo contender ardientemente por la fe y por la palabra de Dios si yo no la conozco, si yo no la estudio. Porque si usted es de esos cristianos que llevan meses o años en las iglesias, décadas en las iglesias, y nunca se ha leído el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, y nunca se ha leído Mateo hasta el último capítulo de Apocalipsis, entonces, ¿cómo va a contender por la fe? No tiene una cimentación buena de la palabra. Entonces, esta gente que la Biblia nos ordena que probemos, van a aparecer dentro de la iglesia, como le acabo de decir, y son
ministros que en un tiempo tuvieron mucho talento, predican bajo la unción de Dios, milagros y hacen cosas grandes en el nombre de Dios y predican con eficacia y se ven milagros, sanidades y mucha gente convertida. Pero poco a poco se apartan de la fe, poco a poco se apartan de la doctrina y poco a poco se vuelven a espíritus seductores, a espíritus engañadores y empiezan a caer en doctrinas falsas, con falsos testimonios. Pero por ejemplo que entró Cristo a su casa tal día y se sentó en la cama, o le apareció en el sofá y le dijo siéntate a ti que quiero revelarte estas cosas, y ellos dan testimonio de eso y empiezan a introducir nuevas revelaciones y todo, ¿no? Y como lo respalda un testimonio que vienen de mover masas y que Dios lo respalda, pues la gente les cree. Y entonces ahí es, si usted no está cimentado verdaderamente en la palabra de Dios, entonces usted va a ser extraviado y va a perder el celo por la unción y por la palabra de Dios. Por eso hoy muchos creyentes se han apartado de la fe y han dejado de amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Volvamos a la escritura porque a mí me gusta usar mucho la escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice así, vea. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces gente que se va desviando, empezaron bien pero terminan mal. Por eso ustedes deben entender por qué en Apocalipsis, a los mensajes de las iglesias, en los 3 capítulos dice, cuida lo que tienes, vuelve a tu primer amor y no se descuide. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en tiempos peligrosos. Y usted como cristiano, usted como líder, tiene que resistir la tendencia pecaminosa de estos últimos días. ¿Dónde habla eso? Pues vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Allá al versículo 5, después pasamos al 10, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Y en el versículo 10 dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y usted está viendo que por internet, por las redes se ha presentado guerra entre pastores que se dicen, que se amenazan, que se demandan, que esto y aquello. ¿Y qué más dice? Y muchos falsos profetas. La palabra profeta es el que anuncia la palabra de Dios, predicadores, maestros, evangelistas, profetas, gente que tiene el don de profecía. Sí, y se levantarán y engañarán a muchos. Y el 12 que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el amor de muchos? El amor de muchos cristianos que ya no quieren congregarse, que ya no quieren ir a ninguna parte. Por eso usted tiene que mirar y repasar repetidamente la escritura. Mire lo que dice allá, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sí, gente que dice ser de Dios, siervos de Dios, ungidos de Dios, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto encuadra con la radiografía de los hombres de los tiempos del fin, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De Dios, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, etcétera, etcétera, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy tenemos eso, se ha metido en la iglesia. Así que muchas iglesias y muy pocos se oponen a ese tipo de evangelio que se está predicando, tergiversando la palabra desde los púlpitos, de los seminarios, desde las escuelas dominicales, en la educación cristiana. Entonces, hermano, si usted no se para firme, resistir al diablo dirá de vosotros. Entonces, por eso es que usted tiene que probar los espíritus. ¿Ve? Y el apóstol Juan aquí nos declara que la vida de oración eficaz, ¿ve?, está relacionada con la devoción a la palabra, el respeto, la obediencia, el llevar una vida que agrade a Dios. Entonces, si usted no conoce la vida del Espíritu, la vida de oración, entonces
usted se va a volver más flexible, más tolerante. Bueno, pues no hay que ser tan fanático de las doctrinas que parecen bíblicas, pero que no son. Por eso usted tiene que entender. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:1-2. 2 de Pedro 2:1-2. Vayamos allá. 2 de Pedro 2:1-2 dice: pero hubo también falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿se da cuenta? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el moño. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues Dios no va a tolerar esto, y en el versículo 4 dice de 2 de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción. Miren los ejemplos que está dando de que el Señor traerá juicios severos sobre este tipo de personas, por destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reducción del ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan con concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición sobre ellas delante del Señor. Así que, hermano, el juicio viene contra esta persona. Entonces usted tiene que probar los espíritus que se ciñan directamente a la palabra de Dios. Entonces hay que poner a prueba a los maestros, a los escritores, a los predicadores, a los maestros, a los que andan por ahí diciendo que son apóstoles, que digan que son creyentes, que Dios les reveló, y probar los espíritus de cualquiera que afirme que su obra y su mensaje viene porque Dios lo llamó, porque el Espíritu Santo le dijo. Por eso usted, como creyente, nunca debe cometer el error de suponer que un ministerio o una obra o mensaje proviene del Espíritu Santo porque da 3 citas bíblicas. Usted no debe dar por sentado eso, o porque tuviera una experiencia espiritual que procede sencillamente de Dios, porque alguien dijo, lo afirme. Ninguna doctrina o ninguna enseñanza, ninguna visión, ninguna revelación puede aceptarse como verdadera únicamente sobre las bases del éxito. No, mire, es que esto me lo dio Dios, y mire el éxito que hemos tenido donde hemos aplicado este sistema, ¿ve? Porque la escritura no puede ser quebrada. Mire lo que dice Mateo 7:22. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 22, que dice así, vea. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, escuche esto con atención, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir a esos señores ungidos que hacían milagros, sanidades y prodigios? Es que no hay sanidades, milagros y prodigios. Sí los hay, pero son válidos mientras no se aparten de la palabra de Dios. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cogieron la unción que Dios les dio, el ministerio que Dios se los dio a través del Espíritu Santo, y lo volvieron un objeto de ganancia, y se prostituyeron a través del Dios Mamón, del dinero, el amor al dinero. Entonces, hermano, usted tiene que tener cuidado, porque si para predicar piden un mundo de plata y prebendas y una sola de cosas, entonces, hermano, ¿cómo así? Entonces, la palabra es clara. 1 Corintios 14:29 son alertas. 1 Corintios 14:29, vea. Dice así, vea.
Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. Entonces llega alguien y dice, no, que es que yo recibí el Señor, yo estaba en tal día en mi finca o en mi aposento alto, donde quiera que esté. Y dicen sus revelaciones y con base en eso van recogiendo plata y supuestamente es lo último que Dios tiene revelación para la iglesia. La revelación, la palabra profética más segura está en la Escritura. Entonces mire lo que dice ya 2 de Tesalonicenses 2, 8, 10. 2 de Tesalonicenses, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? Con gran poder, ojo, y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, que un cristiano que empieza a ir detrás del profeta o de la profeta o del apóstol o del ungido, porque es que ese hombre es el hombre que tiene Dios ahora, pero no examina la Escritura, no aprende. Los hermanos de Berea en el tiempo de la iglesia primitiva no examinan, no es que el Señor dijo, y cuando ese hombre se para en el púlpito se siente la presencia de Dios y yo siento un fuego y me estremezco y ay sí, uy, agárrame que me voy para el cielo. Entonces hay que examinar la Escritura, ¿sí? Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces por esto Dios les envió un poder engañoso, ¿para qué? Para que crean la mentira. Entonces, su verdadera obligación para con Dios y para con usted mismo, la encuentra usted en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, 6, dice amar. ¿Cómo es que usted tiene que amar a Dios? ¿Y qué lugar tiene que ocupar la palabra de Dios en su vida y en su familia, si es que su hogar es cristiano? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la manera bíblica de amar a Dios. De todo corazón, de toda su alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué tiene que hacer usted con la palabra que Dios le ha dado? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra del Señor debe estar en el corazón suyo, escrita en el corazón de carne. Atesorar toda la Escritura en el corazón, para que no sea engañado, dice, y esa palabra debe fluir a través suyo, en primer lugar a su familia, especialmente a sus hijos, y hablarás y repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Tendrás contacto permanente diario con la palabra y estarán como frontales entre tus ojos. Tendrás la palabra muy presente y las escribirás en los postes, en las puertas y en las paredes de tu casa. Y así usted cuando oye predicar a alguien, cuando oye enseñar a alguien o cuando alguien dice profetizar de algo que Dios le dijo, así dice el Señor, usted tiene el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra que trabajan siempre juntos. La palabra y el Espíritu Santo trabajan siempre juntos. Nunca el Espíritu Santo va para un lado y la palabra de Dios va para el otro. No, Señor, van juntos. Entonces, si ese profeta, si ese apóstol, si ese misionero, si ese ungido, como se quiera autodenominar, da un mensaje que contradice la Escritura y usted queda desconcertado, ¿será que el Señor es una nueva revelación como estamos en los tiempos? No, no se deje engañar. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces, mi amigo, hermano, despiértese. Usted no ve, por supuesto, que una enseñanza es así. Ahora, toda enseñanza, toda predicación debe compararse con la verdadera revelación. ¿Cuál es? La palabra de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, lo que dice allá Gálatas. Vayamos a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 versículo 9. Dice así, vean.
como antes hemos dicho, también ahora repito. Escuche esto. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué hay con el evangelio de la prosperidad? Es un evangelio diferente. Entonces, ¿qué debió hacer el cuerpo de Cristo que tenía discernimiento? ¿Qué debieron hacer la mayoría de los cristianos? Pararse en las iglesias y decirle al liderazgo: no, señor, no nos venga a traer aquí palabra con levadura, aquí no es eso, no, porque es un evangelio diferente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito por Dios. De ahí es que yo le digo a la gente, y la gente se enoja conmigo, que todo el que predique el evangelio de la prosperidad, que es diferente al evangelio de Cristo, va para el infierno, es anatema. Yo no lo digo aquí, lo dice la palabra, Gálatas capítulo 1. Y o usted predica para agradar a Dios, enseña para agradar a Dios, tiene una vida ministerial para agradar a Dios o para agradar a los hombres y agradarse a sí mismo. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Dice: pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, todos los que predican el evangelio de la prosperidad no son siervos de Cristo. Así ellos juren y coman tierra de que sí lo son. No lo son. Entonces, ojo a eso, porque las cosas son como son. Por eso hay que probar los espíritus. Ahora, es el espíritu de la enseñanza el que debe probarse. Tiene la enseñanza la misma clase de espíritu y énfasis que la enseñanza apostólica. Le habla de santidad, lo lleva a la obediencia, lo lleva a la comunión con Dios, lo lleva a apartarse del pecado, lo lleva a dejar las cosas que a Dios no le agrada. Entonces hay que cuidarse, usted tiene que cuidarse de cualquier enseñanza que una persona asegure que ha recibido el Espíritu Santo, un sueño, una revelación, o que un ángel se le apareció, o que sí, y que respalde eso con textos bíblicos, pero usted sabe que no es así. Entonces la Biblia enseña que la vida de un maestro, de un predicador, debe probarse con relación con el mundo, con el impío. ¿Cómo es? Tiene que haber una diferencia. El impío anda en tinieblas, el siervo de Dios anda en luz. Y este es el tiempo en que la iglesia debe ser luz y sale en medio de las tinieblas. Por eso vea lo que dice Romanos 10:9. Vayamos a Romanos 10:9. Aquí lo busco, vea. Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Hay que confesar y creer en el corazón. Y la palabra debe estar en el corazón, para que usted no sea engañado, para que usted no sea llevado, le metan los dedos a la boca, lo engañen y hagan de usted un apóstata sin querer, queriendo. Por eso, mi amigo, usted tiene que ponerse las pilas con el evangelio, con el Señor. ¿Por qué? Porque si todo lo que enseñen se aparte de la palabra, entonces, hermano, el testimonio del predicador debe ser limpio, transparente. De lo contrario, hermano, las cosas no van a funcionar. Así que yo espero que usted entienda por qué usted tiene que cuidarse, ¿sí? Termino allá con el Salmo 119. Aquí lo tengo. Mire, Salmo 119. Es el salmo que todo cristiano debería leer por lo menos una vez cada 3 meses. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, los que andan en la palabra de Jehová. Bienaventurados, felices los que guardan sus testimonios, su palabra, y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, ¿sí? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted tiene que dejar el camino de las fábulas de viejas y todas de esas cosas. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, tus estatutos, ¿sí? Y dando un pasito así a vuelo de pájaro, vamos a ir allá al libro de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, que a la gente le gusta mucho ese capítulo, especialmente la primera parte. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere bendición de Dios, ser aprobado por Dios, tiene que hacer esto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones, Pero si usted no escucha la palabra, no la guarda, no la cumple, por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Más claro no le puede hablar el Señor a usted. Por eso usted tiene que leer el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Pero si usted no lee la Biblia, se la pasa pegado al WhatsApp, al Facebook, al TikTok, a Kawaii. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Pero si usted no lee la palabra, como me dijo alguien por ahí que supuestamente es un cristiano que tenía más de 10 años en el evangelio y era líder de X iglesia, no, pastor, yo no pierdo el tiempo leyendo ese libro tan largo que es la Biblia. Y sin embargo yo le dije, bueno, pero usted ama a Dios, ¿cierto? Me dijo, claro, yo lo amo con todo mi corazón. Le dije, no sea mentiroso. A Dios no le agradan las mentiras. Si usted amara a Dios, leía la palabra de Dios, porque cuando uno está enamorado y la novia o el novio le manda a uno la carta, uno se la devora, la lee con entusiasmo porque lo ama. Dice así, dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré y la cumpliré de todo corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué hay tanta gente joven que se casa con gente impía? ¿O por qué hay siervos o siervas que se casan tienen su pareja, pero esa pareja, por ejemplo, no tiene trabajo? ¿Y con qué la va a mantener? Ese matrimonio tarde o temprano se acaba. Porque el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un impío. Eso dice la palabra. Entonces un pastor serio no casa a una pareja que el esposo no tenga capacidad económica para mantener, y si queda embarazado, vienen niños, ¿quién va a sufrir? Ella y los niños. ¿Y el que va a hacer? Va a vivir aburrido, y es que Dios no lo bendice, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Entonces dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Pero Dios no puede avivar a nadie en su camino ni lo va a apartar del camino de la vanidad si esta persona no ama la palabra. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Dios no puede confirmar la palabra en usted si usted no lee la palabra, no la ama y no la quiere vivir. Dice, confirma tu palabra a tu siervo, a tu sierva, a mi familia, que te teme. Temor a Dios es respeto, obediencia y sujeción. Entonces, yo creo que ya sabe cómo es que se prueban los espíritus. Espero que esta pequeña clase, disertación, como la quiera llamar, le sirva y usted se enfoque. Este es el tiempo de volverse a la escritura. Este es el tiempo donde más debe leer el pueblo de la escritura, estudiarla, meditarla, analizarla y compartirla. Es el tiempo de apartarse de la red. Yo no le digo que no las vea, que no las consulte, todo tiene su tiempo, pero su prioridad debe ser la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra, y las demás cosas vendrán por añadidura. El que tenga oído para oír. Fue un placer estar con usted. Pastor Edgardo, nos vemos en otro programa. Bendiciones.